En la Colombia de los años 90, la violencia del narcotráfico y el conflicto armado dominaban la vida cotidiana. Las instituciones estatales se encontraban debilitadas, incapaces de responder eficazmente a la creciente inseguridad. En medio de este panorama convulso, comenzaron a reportarse desapariciones de menores en distintas regiones del país. Lo que al principio parecía un fenómeno aislado, pronto se transformó en una inquietante tendencia que encendió las alarmas de la sociedad y de las autoridades. Luis Alfredo Garavito nació en 1957 en Génova, un pequeño municipio del departamento de Quindío. Desde su infancia, estuvo expuesto a un entorno familiar complicado, caracterizado por carencias y conflictos. A lo largo de su vida, Garavito mantuvo una existencia errante, desempeñando empleos temporales y mudándose con frecuencia entre distintas regiones de Colombia. Esta itinerancia y su perfil discreto dificultaron que las autoridades pudieran rastrear sus movimientos y establecer patrones claros en su comportamiento. Luis Alfredo Garavito desarrolló un método sistemático para acercarse a menores en situación de vulnerabilidad. Se presentaba como una figura confiable, utilizando disfraces o historias para ganarse la confianza de sus víctimas. Aprovechaba la fragmentación institucional y la falta de comunicación entre autoridades de distintas regiones, lo que le permitía desplazarse y cometer sus crímenes sin ser detectado durante años. Esta combinación de manipulación y debilidades en el sistema facilitó que sus delitos pasaran inadvertidos por un largo tiempo. La investigación para identificar a Luis Alfredo Garavito enfrentó serias dificultades desde el inicio. La falta de bases de datos unificadas impidió que las autoridades conectaran los casos dispersos en distintas regiones del país. Muchos de los crímenes ocurrieron en zonas rurales, donde la comunicación entre instituciones era limitada y la recopilación de información resultaba fragmentada. Esta falta de coordinación permitió que Garavito actuara durante años sin ser detectado, evidenciando profundas debilidades en el sistema de justicia y protección infantil de la época. En 1999, la captura de Luis Alfredo Garavito en Villavicencio marcó un punto de inflexión en la investigación. Durante el proceso judicial, salieron a la luz detalles que evidenciaron la verdadera dimensión de sus crímenes, estremeciendo a la opinión pública. Garavito fue sentenciado a más de 1.800 años de prisión, aunque la legislación colombiana establecía un máximo de 40 años como pena efectiva. Este contraste entre la gravedad de los hechos y el límite legal generó un intenso debate sobre la justicia y la necesidad de reformar el sistema penal en el país. El caso de Luis Alfredo Garavito marcó un antes y un después en la historia judicial y social de Colombia. Su detención y posterior condena provocaron un intenso debate nacional sobre la severidad de las penas para crímenes de esta magnitud. Además, el horror causado por sus actos impulsó la revisión y el fortalecimiento de los protocolos de búsqueda de menores desaparecidos. Las autoridades se vieron obligadas a mejorar la coordinación entre fiscalías y policía, implementando bases de datos unificadas y procedimientos más efectivos para prevenir y resolver casos similares en el futuro. Luis Alfredo Garavito murió en 2023 en una clínica de Valledupar, tras pasar más de 2 décadas en prisión. Su caso marcó un antes y un después en la historia judicial y social de Colombia, evidenciando profundas carencias en la protección de los menores y en la coordinación institucional. La magnitud de sus crímenes obligó al país a revisar y mejorar los protocolos de búsqueda y atención a la infancia vulnerable. Hoy, su historia permanece como un recordatorio de la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de salvaguardar los derechos de los niños y niñas en Colombia.